En el ejercicio 6 nos piden derivar la siguiente función aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, acá nosotros tenemos esta función que es 1 más x al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos con la regla de la cadena? Vamos a hacer un poquito de teoría. Si yo tengo una composición, recuerden ustedes lo siguiente, si yo tengo una composición de funciones, f compuesta con g, ¿sí? Esto es lo mismo que decir f en función de g en función de x. Recuerden ustedes que las funciones son como una especie de máquina de hacer números, de hacer cuentas, ¿sí? Entonces, si yo tengo la composición de f compuesta con g, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tomar un número, x, voy a hacer esa cuenta con la máquina g, digamos, y eso me va a dar un resultado de g en función de x, o sea, la cuenta, el resultado hecho en función del número que yo ingresé. Y cuando lo meto de vuelta a la máquina f, eso me va a sacar el resultado de f en función de g y en función de x, que es lo que yo había puesto al principio. Entonces, cuando yo quiera derivar todo esto, ¿sí? Yo aplico la derivada, tengo que aplicar la derivada sobre toda la composición, y eso ¿qué es lo que me va a dar? Bueno, eso lo que me va a dar es, por un lado, pensarlo de esta manera. Yo tengo que pensar en derivar la función de afuera primero, ¿sí? Y lo de adentro, ¿sí? O sea, la función compuesta, lo dejo como está, ¿sí? Y luego multiplico y saco eso que está adentro y lo derivo por afuera. O sea, es como si fuera una especie de la regla de la cadena. Yo siempre hago la comparación, que es como es como si ustedes se imaginan, por ejemplo, los muñecos mamushka, que son los donde uno tiene una muñeca y van varias muñecas adentro. Entonces la idea acá es ir desensamblando esas muñecas y ir como pasa con una ecuación, una cosa que está metida dentro de la otra y se va desarmando la ecuación. Entonces obtenemos esto. La idea acá, la clave es, fíjense, nuestra función, ¿sí? La que vamos a trabajar es esta, 1 más x al cuadrado. Entonces tenemos que identificar cuáles son las partes. Entonces primero una parte, la parte grande, que es la parte macro, es este cuadrado que está acá. Entonces una forma de sacarlo es decir, bueno, la parte g, ¿sí? De x, y después la parte, en vez de llamarle f, vamos a llamarle h, ¿sí? La parte más grande, la parte macro, es la h, ¿sí? ¿Qué es? Es todo este bloque, entre paréntesis, al cuadrado. Entonces, esto trabaja como si fuera una especie de x al cuadrado, cualquier número que yo tenga al cuadrado. Y g de x es lo que está dentro, ¿sí? Entonces eso va a ser 1 más x, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a calcular las derivadas de cada uno, ¿sí? Nosotros, fíjense, dado esto, tenemos, por un lado, que tenemos lo siguiente, ¿sí? G', la derivada nos va a dar la derivada de 1, que nos da 0, más la derivada de x, que nos da 1, ¿sí? O sea, esto va a dar 1, igual a 1, y después h, la derivada de h, que nos va a dar bajo el 2 multiplicando, 2 por x a la 1. Entonces, con esto dicho, ¿sí? Vamos a tratar de enganchar la cuenta, ¿sí? Acuérdense que en este caso f nosotros lo definimos como que es h compuesta con g, por lo tanto su derivada nos va a dar h derivado en función de g de x por la derivada de g de x. Entonces esto va a ser h derivado, dijimos que es 2 por, ¿sí? 2 por x, pero en vez de ser x lo vamos a poner como dice acá la palabra, g de x, ¿sí? Y luego eso, a la 1, ¿no? Y luego eso por la derivada de g de x. Entonces esto cómo va a quedar. 2 por g de x, que es 1 más x, ¿sí? A la 1, y la derivada que nos va a dar 1. Caso final, ¿sí? ¿Cómo va a quedar esta cuenta? Nos va a quedar como 2 por 1 más x, que esto nos va a quedar 2 más 2x, y ahí queda la derivada. El razonamiento es igual para todos los casos, lo vamos a ver en los ejercicios que siguen a continuación. Fíjense ahora en la función f, que nos va a quedar como logaritmo natural de 2 más seno de x. El funcionamiento acá es el mismo, si ustedes observan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Logaritmo natural es la función más grande, ¿sí? Vamos a pensar esto. ¿Cómo podemos pensar esto como una composición? Entonces, por un lado tenemos esto, el 2 más seno de x, que es la parte dentro de la función. Y por el otro la parte más chiquita, la parte más grande, que es la logaritmo natural. Entonces, vamos a identificar una parte g, que va a ser 2 más seno de x, y luego otra parte h, que va a ser logaritmo natural de x.
Entonces, ¿cómo funciona esto como función compuesta? Primero entra el número, ¿sí? Y la primera cuenta que se hace es la de g, ¿sí? Que es 2 más seno de x, que es esta g que está acá. Cuando esto sale, lo que sale es el resultado de g en función de x, que justamente es 2 más seno de x. Ahora, eso puede dar un resultado finito, pero a nosotros nos interesa la estructura de la cuenta para entender el proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, el f va a ser esta que es logaritmo natural de x. Entonces, cuando yo termine de ensamblar todos los números, esto va a quedar como logaritmo natural y en vez de ser x es lo que entró. O sea, va a ser 2 más seno de x. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que hacemos? Teniendo las funciones, entendiendo el proceso, cuando vamos a buscar las derivadas, ¿cómo nos va a quedar? G' derivado va a ser la derivada de esto. Derivada de 2 que es 0, más derivada de seno que es coseno. Entonces esto nos va a quedar como coseno de x. Y luego tenemos la otra que es h, que es logaritmo natural, por lo tanto su derivada va a ser 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, dicho esto, cuando vamos a la derivada de la función, ¿cómo nos va a quedar? F, ¿qué dijimos que era? ¿Sí? O a la función vamos a llamarle f, vamos a llamarle h para no hacer... perdón, acá el problema fue en h acá. Entonces, ¿cómo va a quedar? F es h compuesta con g. Entonces, la derivada de f va a ser la derivada de h en función de g en función de x. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar como la derivada de h en función de g de x por la derivada de g. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a hacer la derivada de h, dijimos que era 1 sobre x. Entonces, en la función f, cuando derivamos, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? H derivado es 1 sobre x, o sea, 1 sobre g de x, ¿sí? Por la derivada que nos va a quedar g' de x. Entonces, 1 sobre g de x, que dijimos que era 1 sobre 2 más seno de x. Y luego la derivada de g, que era coseno de x. ¿Sí? Entonces, finalmente, la función queda como coseno de x sobre 2 más seno de x. Y ahí termina este ejemplo. Pensemos ahora en el caso f, donde nosotros tenemos fx que es igual a coseno de 3x. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Nosotros tenemos, imagínense, qué partes tenemos adentro y qué partes tenemos afuera, lo mismo. 3x, que es una función, vamos a llamarle g, que es igual a 3x, y luego tenemos la parte más grande, que es la h, que es coseno de x. ¿Cómo está armada la función? Primero para entenderlo, ¿no? Primero ingresa el número x a la cuenta coseno, perdón, a la cuenta 3x, ¿sí? Que esta es la función g. Entonces cuando sale 3x y sale como g de x. Luego entra a la función h, que es coseno de x, y cuando sale como h de g de x en el formato de coseno de 3x. Por lo tanto, si f es h compuesta con g de x, su derivada, cuando yo la derive, va a ser a su vez la derivada de todo esto. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar como h derivado en función de g de x por la derivada de g de x. ¿Sí? Entonces, g de x, ¿qué es? 3x. ¿Su derivada cuánto es? 3 por x a la 1 por x por 1 por x a la 0, que es 1, que es 3. Y la derivada de h es menos seno por el valor de default que habíamos visto en la tabla. Entonces esto nos va a quedar como derivada de f, ¿sí? H derivado, que va a ser menos seno en función de ¿qué? De g de x, que va a ser 3x, ¿sí? Por la derivada de esta, que va a ser derivada de g, que es 3, y listo. Ahí finalmente termina la ecuación. ¿Qué pasa en este caso? Donde tenemos una división de dos composiciones. Eso es un poco más complejo, pero no es nada que no se pueda resolver. Entonces, pensemos primero en lo siguiente. ¿Qué reglas tenemos acá? Primero que es una división, ¿sí? O sea, f nos va a dar
a sobre b, por lo tanto su derivada nos da la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la de abajo al cuadrado. ¿Ok? A su vez, a, que es la de arriba, esto para ir identificándolo, a es la de arriba y b es la de abajo. ¿Sí? Entonces, a, ¿qué es? También es una composición, observen. La podemos pensar como una composición de h, de una función h compuesta con una función g, porque fíjense que tenemos un término, un polinomio metido dentro de un cuadrado. Entonces eso nos da la pauta de que hay una composición ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo sacamos eso? Lo que está dentro, la composición g, va a ser 2x al cubo más 3, y luego la parte h va a ser x al cuadrado. Por lo tanto, va a entrar la x, ¿sí? Entra primero a g, que es 2x al cubo más 3, sale como g de x, ¿sí? 2x al cubo más 3, y luego entra en la otra, que es h, que va a ser x al cuadrado. Por lo tanto, cuando sale, sale ahora sí con todo el paréntesis al cuadrado, y ahí sale como h de g de x. Por lo tanto, acá aplican las mismas reglas que antes, ¿sí? Acá aplica la regla de que cuando calculamos la derivada, o sea la derivada de a, nos va a quedar la derivada de h en función de g de x por la derivada de g de x, ¿sí? Que en este caso vamos a calcularla, ¿sí? Derivada de h es 2 por x, o sea 2 por g de x va a quedar por g', g' es la derivada de este polinomio, que va a ser bajo el 3, 3 por 2, 6, x al cuadrado más 0, o sea que queda 6x al cuadrado. Entonces fíjense que esto va a quedar como que a' va a quedar como 2 por el polinomio, o sea 2 por 2x al cubo más 3, ¿sí? Por 6x al cuadrado. Yo lo voy a dejar expresado así porque después la idea es tratar, mi idea es tratar de que se entienda el concepto, después la idea es ir armando los ladrillitos, digamos, de cada parte, pero esencialmente va a tener esta forma, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que pasa con la función b abajo? ¿Sí? En la función b, nosotros fíjense que tenemos b, que nos va a quedar como logaritmo natural de x al cuadrado más 1, con lo cual acá también hay una composición de funciones. Como es la composición, entra el x, va a hacerse la cuenta x al cuadrado más 1, sale esa cuenta x al cuadrado más 1, y luego entra en la función logaritmo, donde ahí sale ya así como logaritmo de x al cuadrado más 1. Entonces en ese caso tenemos, vamos a llamarle una función r, ¿sí? R de x, acá tenemos r en función de x, y una función j, entonces lo que sale acá es j en función de r en función de x. Y acá es lo mismo, si se aplica la misma regla de la cadena. Entonces vamos a ver cómo queda el resultado de hacer las cuentas, ¿sí? Siguiendo con los pasos paso por paso. Dado que me quedé sin lugar, voy a seguir por acá, ¿sí? Como para entender un poco la idea con lo del b, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que b es igual a logaritmo natural de x al cuadrado más 1, por lo tanto su derivada va a ser la parte de afuera derivada, que es 1 sobre x, pero en vez de ser 1 sobre x es de lo que está afuera, que es x, de lo que está dentro, perdón, que es x al cuadrado más 1, por la derivada de lo que está dentro de la composición, que es 2x. Entonces esto va a quedar como 2x sobre x al cuadrado más 1, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos la parte a y la parte b, y ahora cuando vamos a la función, siguiendo con esta regla, cuando vamos a la fórmula nos va a quedar la derivada de a, que dijimos que era 2 por 2x al cubo más 3 por 6x al cuadrado por b, que es el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, ¿sí? Menos a, que va a ser todo, no lo copio porque es, ¿sí? Todo este paréntesis al cuadrado, por la derivada de b, que va a ser 2x sobre x al cuadrado más 1, y todo esto sobre b cuadrado, que nos va a quedar el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Y con eso se termina este ejercicio. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo ejercicio, suscríbanse para ver más videos como este.